Chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan? Ok, vamos a empezar de una vez la clase. Buenos Rojas, Presente, buenos días. buenos días. Castillo Pérez, Buenos días, presente. buenos días. García Zaragoza, Presente, buenos días. buenos días. Gil Aguilar, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Gómez Jiménez, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Hernández Campuzano, Buenos días, presente. buenos días. López Sánchez, Melgarejo Hernández, ¿Qué tal, doctor? Aquí mismo. ok. López Aguilar, Peláez Soto, Presente, buenos días. buenos días. Ramírez Cortés, Presente, buenos días. buenos días. Ramos Aragón, buenos días. Vázquez Diego, Presente, buenos días. buenos días. Y Vera Hernández. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar ahora sí con la parte ya de las enfermedades, ¿ok? Con esto van a haber pequeñas cosas que tenemos que estar recordando de todo el primer parcial, que es toda la introducción que les di acerca de cómo se va haciendo la transcripción, la traducción, qué son los polimorfismos y todo. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso lo vamos a ir metiendo dentro de las enfermedades y vamos a ir viendo cómo es que se están estudiando. Entonces, el día de hoy empezamos con genética de enfermedades autoinmunes, pues la cual ya sabemos que una enfermedad autoinmune va a ser aquella enfermedad en la cual el sistema inmunológico lo que va a hacer es tener una desprogramación y entonces atacar a las propias células, ¿ok? Al propio cuerpo. Entonces, ¿cómo es que se desprograma o cómo es que sucede ese fallo? Número uno, ante el mismo mecanismo del sistema inmunológico, pues sabemos que entre las células mismas pueden estar interaccionando. Entonces, ¿qué sucede? Para que se dé toda la respuesta inmunológica, debe de haber mucha interacción entre varias de ellas para que una haga la presentación del antígeno, otra haga la producción de los anticuerpos y otra haga toda la respuesta inmunológica. Entonces, ante esta comunicación que hay entre ellas, puede haber algún fallo. Y en el momento en el que sucede ese fallo, es como una cadena, se desencadena toda una respuesta en la cual puede estar atacando al propio organismo. Entonces, ¿cuáles son los factores para que puedan estar ocurriendo estos fallos? Pues tenemos de primera instancia, pues la predisposición genética. ¿Qué sucede? Hay alguna desprogramación dentro del DNA, ocurre el fallo y entonces la célula empieza con esta parte de atacar. Segundo, factores ambientales. Factores ambientales, pues ya sabemos todo lo que nos está alterando, todo lo que estamos conviviendo con él, que puede haber cierta comunicación y hay cierta comunicación entre células externas o microorganismos externos y nuestras propias células. Entonces, ante esta interacción que se tiene, hay alguna simbiosis y hay una pequeña reprogramación que puede suceder tanto para manera de los microorganismos adaptarse ante la respuesta inmunitaria, como el mismo organismo de nosotros adaptarse para poder atacarlos mejor.
Entonces, ante esta comunicación que hay, suele haber ahí desprogramación de la genética y entonces empieza a haber alteraciones propias. Y por último, regulación inmunológica. Como les decía, ante toda la comunicación que hay entre las células, suele haber una desprogramación en algún lado y entonces esto hace que toda la inmunidad se vea comprometida. Entonces, ¿cómo vamos a dividir estos factores de riesgo? Número 1, como microorganismos, todos los que nos van a estar atacando. Número 2, xenobióticos, toda la parte ambiental que puede estar alterando a la parte inmunológica, como el fumar o la exposición al tabaco, el humo, que no sea nada más del tabaco. Radiación ultravioleta, que cada vez se ha hecho más común porque lo usan prácticamente para todo. Algunos fármacos que pueden estar siendo ya más genéticos o que pueden estar interaccionando un poco más con toda la parte de la epigenética y que pueden alterar la transcripción. Y metales pesados, lo cual sin que nos demos cuenta, pues estamos expuestos a metales pesados con el simple hecho de estar viviendo en la ciudad. Entonces, todo esto es un pequeño microambiente molecular que va a estar activando a las células inmunitarias. Y obviamente las células inmunitarias pues van a tener una respuesta ya sea hacia el sistema inmune, que sea de manera propia, empiece a fallar y reconocer las células propias, o bien que vaya hacia un lado específico y entonces reconozca algún órgano en específico y a partir de ahí empiece a fallar. Por otro lado tenemos la apoptosis. Apoptosis, donde lo que sucede es que se tiene la teoría de que nosotros, ante el tanto tiempo que estamos o que nuestras células se están muriendo y se están volviendo a regenerar, las propias células, cuando se hacen apoptóticas, empiezan, o pedacitos de ellas, son reconocidas por los linfocitos y entonces las hacen como si fueran una presentación de antígenos. Presentan las propias células o los propios pedacitos de la célula como si fuera un cuerpo extraño. Y entonces, cuando las células reconocen esos pequeños pedazos como cuerpos extraños, luego empiezan a hacer anticuerpos y terminan desencadenando toda una respuesta inmunitaria por las propias células que se están haciendo apoptosis. Entonces generan autoantígenos, generan autoanticuerpos y entonces se vienen las enfermedades. Por otro lado, también tenemos factores de riesgo como la microbiota. Aparte de todos los xenobióticos, microbiota es algo que está en contacto con nosotros. Entonces, microbiota la vamos a encontrar en los pulmones, obviamente por todo el smog, todo el humo que estamos respirando en la ciudad, y lo vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal, que si bien ya conocemos, México tiene uno de los lugares en donde la comida pues prácticamente es la más contaminada, a tal grado que nosotros generamos cierta microbiota que va a ser un poquito resistente a que nos enfermemos a la propia comida de aquí, que si viene alguien extranjero, pues obviamente les da diarrea. ¿Qué es lo que sucede con esa microbiota? Últimamente se ha estado estudiando que no nada más es protectora, sino que también empieza a estimular al cuerpo a cierto grado de inflamación crónico y entonces desarrollan enfermedades sistémicas, ¿ok? Y autoinmunes. Y obviamente dentro de esto también va a estar la nutrición. ¿Y por qué la nutrición? Por todas las nuevas tendencias nutricionales que se han estado desarrollando, como el hecho de ser veganos, el hecho de ser vegetarianos, el hecho de no comer de que hacer las cosas sin lactosa, de hacer las cosas sin ciertos nutrimentos. Y entonces, ¿qué sucede?
que el propio cuerpo también empieza a adaptarse, empieza a reaccionar y entonces desencadena ciertas enfermedades sistémicas, ¿ok? Cada vez se ven más personas que son alérgicas a más comida. Entonces, esa es parte de la adaptación que se está haciendo en el sistema inmunológico por toda la exposición a todos los factores de riesgo que estamos teniendo. ¿En qué ayuda esto o en qué empeora la predisposición genética o bueno, la genética? Obviamente en que ya va a haber ciertos genes que son predisponentes. Y entonces, cuando esos genes los tenemos, más aparte se les junta todo lo externo, pues obviamente tenemos el fracaso a la autotolerancia. ¿Ok? Es decir, el sistema inmunológico no reconoce las propias señales o las señales del cuerpo y entonces empieza a generar ciertos anticuerpos y empieza a dañar el tejido. Ese tejido poco a poco se encuentra en una inflamación crónica, pero esa inflamación no es para que se adapte a uno, sino que la inflamación lo que hace simplemente es seguir dañando y seguir causando más alteraciones a todos los tejidos. Entonces, ¿qué sucede? Se desencadenan, ahora sí, las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con las enfermedades autoinmunes? No, doctora. Doctora, yo doctora. tengo una pregunta acerca de la microbiota. No comprendí adecuadamente si el papel de la microbiota se da en función de el tipo, bueno, si el tipo de bacterias que tengamos o meramente por el hecho de la localía en México, etcétera. No comprendí el punto. Ok, la microbiota sí son todas esas, no nada más bacterias, son los microorganismos que tenemos dentro de nuestras mucosas, ¿ok? Ya sea mucosa respiratoria, ya sea misma piel o ya sea gastrointestinal. Pero, ¿qué sucede? Todas esas bacterias son las que tenemos, o bueno, las vamos obteniendo, la microbiota la vamos obteniendo conforme nosotros vamos comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Un bebé, desde que nace, lo primero que hace es, o bueno, lo primero que se debe de hacer, porque no todos lo hacen, pegarse al pecho de la madre. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es succionar la leche que tenga la madre. Entonces, desde esa primera succión, donde se pega el pezón y empieza, ahí ya tiene contacto con la piel de la madre. Desde ahí ya empieza a desarrollarse una microbiota dentro del bebé. El bebé adentro del útero está estéril. En el momento en el que sale y se pega al pecho y empieza a amamantar, a partir de ahí empieza esa interacción con la microbiota. Entonces, sucede, conforme va creciendo ese bebé y conforme le van dando los primeros alimentos, le van dando ciertas comidas, el bebé va desarrollando su propia microbiota. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo un bebé que crezca en la sierra, donde los alimentos que tienen ahí son más naturales, son más sacados de la tierra, nada más lo lavo y ya se lo doy, o que los mismos niños se la pasan jugando en la tierra, se la pasan jugando en pues sí, zonas al aire libre, y entonces están ellos acostumbrados a tener diferente microbiota, a comparación de que si estamos en la ciudad y, por ejemplo, ahora los niños que los cuidan mucho y que no chupes nada y que no juegues en la tierra y que no, eh, bueno, y que te laves siempre que estés haciendo eso, obviamente esos niños están expuestos a diferente microbiota. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones de los alimentos que si estuvieran en una zona rural. Entonces, toda esa microbiota va cambiando. Conforme seguimos creciendo y por más que en la ciudad se tengan hábitos de higiene y sean muy protectores y muy cuidados con los niños, lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo diferentes comidas. Entonces,
Dependiendo de esas comidas y dependiendo de esos hábitos, va a ser la microbiota que van teniendo. Es decir, no es la misma microbiota que se tiene para alguien que se la pasa comiendo tacos todo el tiempo, a la misma microbiota que se tiene para alguien vegano. ¿Ok? Son diferentes microorganismos los que están ingresando con los alimentos y entonces van haciendo ese cambio de la microbiota. Lo mismo que las personas que se la pasaban comiendo carne, no hay problema, tenían una dieta normal y de repente en un momento deciden hacerse veganos, pues entonces todos los microorganismos que están ingiriendo empiezan a cambiar. Y todos esos cambios pueden estar alterando o siempre están alterando al propio sistema inmune. ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengamos hasta aquí? Yo tengo una pregunta, Doc. Ok, ¿cuál es? Tal vez se aleja un poquito de esto, pero, o sea, en relación a lo que estaba diciendo, yo cuando hice mi servicio en Ciudad González, ya hace mucho tiempo, había un caso de una chica que, que precisamente por el veganismo, se convirtió a vegana, pero el chiste ya lo que, para ir claro, y conciso, es que su cuerpo ya no procesaba los alimentos, aunque ya después le intentaron, pues, vía parenteral o todas las, como usted quiera, de dar de comer, su cuerpo dejó de absorber alimentos y se volvió contra ella. Y entonces se empezó a comer a sí misma, o sea, se degradaba ella misma. Y de por sí, pues, sufrió mucho, o sea, hasta el momento que, pues, sí falleció, deseció, y entonces, pues sí. Entonces yo no sé qué hay, cómo o sea, sus anticuerpos se fueron contra ella, o sea, en qué aspecto de la genética. No, eso es diferente y eso lo vamos a ver tal vez cuando veamos obesidad. No es que sus anticuerpos hayan ido contra ella. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos el metabolismo, mm, sí, eso lo vemos cuando vemos obesidad. Cuando nosotros comemos, todo eso va directamente a la boca, de la boca pasa al esófago, del esófago pasa al estómago, del estómago pasa a los intestinos. Entonces, fisiología básica. ¿Qué sucede? Desde la boca yo estoy teniendo enzimas que están degradando o que empiezan a degradar esos alimentos. ¿Qué tiene que hacer la boca? ¿Cuál es la función? Triturarlos completamente. Pasan al esófago, el esófago simplemente controla el paso hacia el estómago y en el estómago es donde tengo todo el ácido clorhídrico. Todo el ácido clorhídrico lo que va a hacer es, ahora sí, degradar, tratar de llevar todos esos alimentos a lo molecular. Entonces, todo eso es molecular, ya tenemos glucosa, tenemos colesterol, tenemos eh, proteínas, tenemos grasas, tenemos todo eso, va a pasar a los intestinos. Y entonces, en el intestino delgado, dependiendo de las diferentes partes, lo que va a hacer es se va a absorber. En el momento en el que una persona cambia drásticamente esos alimentos, y por eso también es importante que alguien que esté desnutrido no le zambullan todo el alimento o quieran meterle todo el alimento de una, no. Lo que va a pasar es que ese intestino va a empezar a cambiar. Ese intestino ya no va a estar acostumbrado, hagan de cuenta que son celulitas así, acomodadas, y ya no va a estar acostumbrado a que todos los nutrientes que yo tengo aquí pasen. Las células empiezan a ser perezosas y cambian su función. Entonces, todos estos nutrientes, lo que va a pasar es que se van a quedar aquí afuera. Y como se quedan aquí afuera, por eso es importante que sepan bioquímica, lo que sucede con la osmolaridad es que el agua que se encuentra en las células sale hacia acá porque acá tenemos una mayor concentración de nutrientes. Entonces, empieza a haber un desequilibrio donde todo esto, todo el tejido, se empieza a deshidratar y más se da una diarrea. Entonces, por más que le intenten dar alimentos, si el intestino no puede absorberlos, lo único que está pasando es que saquen, al contrario, todo el agua que tiene y la deshidraten. Ahora,
¿Qué va acompañado con la deshidratación? No nada más es sacar agua, sacan todos los, estos mini equivalentes electrolitos. Sacan sodio, sacan potasio, sacan calcio, sacan todo. ¿Por qué? Porque con el agua se va saliendo todos esos. Entonces, ¿qué sucede? Las células necesitan energía, el corazón necesita energía, el cerebro necesita energía, el músculo necesita energía. Y si el intestino no les está dando suficiente para poder obtener todos esos nutrientes, ¿qué tiene energía? La grasa. Entonces, bueno, obesidad es de tercer parcial. Déjense, los pongo acá. ¿Qué sucede con nuestras propias células? Nuestras propias células están hechas de triglicéridos. Y entonces lo que sucede es que el cuerpo necesita triglicéridos, necesita de dónde sacar esa energía. Por lo tanto, lo que hace es empieza a degradar esas células para poder sacar de ellas los triglicéridos que tenemos en la capa, en la bicapa lipídica, y entonces, ahora sí, esos triglicéridos poderlos convertir en glucosa. Esto es la obesidad. ¿Dónde estaba en esta? Entonces, eso es lo que sucede cuando no se está llevando bien la dieta. Lo que está pasando es que el propio cuerpo empieza a degradarse. Sí, a grandes rasgos es lo que dicen, se empieza a comer a sí mismo, pero no es que se coma literalmente a sí mismo. Entonces, está aquí. Lo que está sucediendo es que las células se tienen que deshacer, que disolver, y entonces a partir de ahí lo que va a pasar es que voy a aprovechar todos esos componentes de las células, que toda la capa es fisiopatología. Ay, no encuentro la imagen. Ok. Sí, este es Excel. Esta no. Acá está. Ok. Entonces, cuando pasan todos estos alimentos, ahí está. Cuando pasan todos los alimentos y se tienen que absorber, eso es lo que sucede. Se absorben y se meten. Si no pasa, entonces se quedan aquí afuera, provocan diarrea. Y entonces hay un desequilibrio completo. Empiezan a salir todos los electrolitos, empiezan a haber un desequilibrio en la parte interna, en los vasos sanguíneos, y esa deshidratación, esa pérdida de electrolitos, lo que va a hacer es atacar directamente a órganos. ¿Qué sucede con el riñón? El riñón obviamente necesita, o bueno, empieza a sufrir porque necesita sangre. Okay. Necesita sangre y empieza a dañarse. Los músculos y las demás células necesitan energía, hacen que las células se rompan y como tienen la bicapa lipídica, de ahí mismo van sacando la glucosa. Entonces son cosas diferentes que sonarían igual, pero no. Cuando estamos hablando de inmunológico, de una enfermedad autoinmune, es simplemente las propias células generan anticuerpos y a partir de esos anticuerpos, ahora sí, lo que hacen es dañan
o se ataca a este tejido. En el caso del ejemplo que dabas, ahí no. Se tiene que deshacer el tejido, pero para tratar de aprovechar los nutrientes, no para eliminarlo nada más porque se cree que es extraño. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, muchísimas gracias. Y sí me acuerdo que me acercó un doctor y me había explicado algo más o menos similar. Una lipólisis me había dicho. Y sí me hacía grandes rasgos. Muchas gracias. Ok, entonces, estamos con enfermedades autoinmunes. A partir de aquí, enfermedades autoinmunes, como les decía, vamos a estar ok, va, les voy a sacar eso. Aquí. Vamos a estar hablando de cómo la genómica ha estado influyendo en las enfermedades. Y entonces, para esto, necesito que recuerden todo lo que vimos en el primer parcial. ¿Quién me puede decir qué es lo que se está llevando a cabo en esta imagen? La formación de proteínas. Ok, la formación de proteínas. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es esa formación? ¿Cuáles son los pasos? Ok, esos son los pasos principales. Entonces, cuando habíamos visto esto, habíamos visto esta pequeña imagen. ¿Quién me puede explicar esta imagen? Pues bueno, a grandes rasgos nos decía que para la transcripción solo van a ser ciertas áreas las que se van a transcribir. Y bueno, también en eso veíamos que, bueno, esa es una área en el primero, que es una transcripción de recta. La segunda, pues, se puede fraccionar, como lo podemos ver en el sentido 5', 3', vamos a tener el morado de una parte, pero también otra proteína de otro lado. Igual va a haber en la siguiente, ya en las verdes, va a haber una transcripción, pero donde se van a seleccionar ciertos fragmentos. En este caso va a ser el A y el B, el A y el C, el B y el C, y así. O pueden ser solos, que es el D y el E, para, para síntesis de proteínas propias, ¿no? Ok, bien, Gabriel. Entonces, en esta imagen les había comentado eso, y era el ejemplo de cómo sucedía desde la transcripción hasta la traducción. ¿Qué sucedía? Teníamos el DNA completo, que en este caso se tomaba este fragmento desde el 5' hasta el 3', un gen completo. Este se transcribía y teníamos los transcriptos primarios. Esos transcriptos primarios simplemente eran el gen sin ninguna modificación posttranscripcional. ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que hacer el splicing alternativo para que entonces, ahora sí,
Si esta región era codificante y esta región también, entonces se unieran y pudieran hacer una proteína. Con ese splicing tomábamos esta parte y entonces, dependiendo de cada una de estas partes, lo que iba a pasar es que íbamos a tener diferentes proteínas. Podíamos tener desde el segmento A hasta el segmento C, proteína AB, proteína AC y proteína BC. Pero ¿quién me dice qué pasaba con esta parte de aquí que es X y Y? ¿Qué sucedía con esa? Era la parte que no se traducía como proteína, ¿no? Creo que terminaba en el último, que es ncRNA, que sería como un ARN no codificante, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, esta parte, a pesar de que también se transcribió, no se va a traducir. Y entonces, en esa parte es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a dar 10 minutos de descanso y nos volvemos a conectar. 9, un pequeño paréntesis de la clase. Les recuerdo, 10 y 11 de diciembre no vamos a tener clase. Voy a tener el simposio de investigación en medicina que se va a llevar a cabo en la superior. Entonces, invitarlos a participar dentro del módulo en el que yo estoy a cargo. Ahorita necesito confirmación de mi jefa si es que los acepta. ¿Por qué? Porque ya llevo varias personas y ellos son los que ya tienen experiencia. Entonces, no puedo invitar a todos, si no tendría más personas de las que son. Y obviamente se necesitarían capacitar antes de poderlos meter a el módulo. Y lo que sí puedo hacer, debido a que no tenemos clase esos días o ese día, es invitarlos en este caso a las conferencias. Son 4 conferencias, 2 del día miércoles, 2 del día jueves. Obviamente, las del día miércoles, no sé ustedes qué clases tengan, pero la del día jueves sí cae en nuestro horario. Por lo tanto, conferencia del día jueves, justamente es de Mirnas, con el doctor Guillermo Pérez, que es de ahí de homeopatía. Y entonces, para los que vayan a esta conferencia, obviamente necesito su registro de que estuvieron ahí y yo voy a estar dando vueltas ahí, entonces también sé quiénes van a estar ahí. Entonces, quienes estén aquí van a tener un punto en el examen del tercer parcial. Obviamente, esto ya es del tercer parcial. Y para los que vayan a las 4 conferencias, que va a haber asistencia en cada una de las conferencias, ahí van a tener 3 puntos. ¿Dudas con eso? ¿Las 4 conferencias son del jueves? No, Serían 2 y 2, ¿no? Miércoles y jueves. así es. Ok. Doctora, ¿y yo tengo una cómo va a duda. Bueno, primero el compañero. Gracias. ¿Cómo va a pasar lista? ¿O la tenemos que buscar o cómo? No, en este caso se va a hacer un código QR para ver quiénes son los que asistieron a las conferencias. En cada una de las conferencias se va a tomar ese código QR y va a pasar ahí. Entonces, necesitan enseñarme que se registraron en esa conferencia. ¿Ok? Yo voy a estar ahí. A lo mejor no directamente en las conferencias, en el de la mañana. Bueno, es que sí es el doctor Ishiwara. Sí, en la del doctor Ishiwara sí voy a estar. Y los demás días, bueno, el otro día y en las... Sí, el otro día voy a estar en el módulo. Es el módulo de Conoce tu riesgo cardiovascular. Ese se va a encontrar en el hall de la escuela. Las conferencias son en el auditorio.
Entonces, ustedes se registran y ya nada más me enseñan que efectivamente se registraron en esa conferencia. ¿Dudas? Yo tengo una duda, doctora, ¿y a qué se refiere con participar? Había comentado acerca de que había invitado a algunas personas a participar, etcétera, pero ¿a qué nos referimos con el verbo? Ok. En este caso, dentro del simposio, yo estoy en este de aquí, que es el módulo de Conoce tu riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos en ese módulo? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, ese módulo es para... Ay, sabía que sí tenía el QR. Ay, esperen, mi computadora anda. También, ¿dónde está? Ya, ahora sí, lo pueden ver. Esperen un momento que esta foto es la que necesitaba enviársela a alguien hoy. Déjense la envío. Ya, ahora sí. Ay, ok. Dentro del laboratorio en el que estoy, obviamente nosotros nos dedicamos a enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, y entonces tenemos este pequeño evento en el que el objetivo es tratar de hacer detección de riesgos cardiovasculares. Obviamente, por ser del Politécnico, lo estamos implementando en estudiantes o bien en trabajadores del Politécnico. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos varios participantes en los que vamos a ir recolectándoles datos. Los pesamos, los medimos, sacamos índices de grasa total, grasa corporal, tomamos presión arterial,
tomamos glucosa, triglicéridos y todo esto simplemente lo metemos en una calculadora de riesgo cardiovascular con el objetivo de calcular ese riesgo, de estimarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sí hemos encontrado en alumnos jóvenes, van entre 20 y 25 años más o menos, quienes sí llegan a presentar riesgos o factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares o sistémicas. Entonces, muchas personas que no se toman los triglicéridos o no saben lo que son los triglicéridos y aquí vemos que efectivamente los tienen elevados. Entonces, en todo esto, yo lo que hago o lo que hacía con mis anteriores alumnos es que los invitaba a participar y ellos son los que tomaban los datos. Este semestre, igual los estoy invitando a ellos, por lo que ya tengo a varios de los que ya participaron, que ya saben más o menos cómo estamos teniendo el módulo, y tengo a otros que ya son también de la escuela, en los que están participando. Entonces, por ejemplo, aquí necesito una persona que los reciba, una persona que tome medidas, otra persona que tome peso talla, otra persona que tome presión arterial, otra persona que tome fuerza, porque también medimos la fuerza de los brazos, otras personas que tomen glucosa, que tomen triglicéridos y así. Y otra persona que haga el registro final con bonita letra. Entonces, por lo regular los invitaba a mis grupos a participar. En dado caso de que no, ¿cómo les digo? Mi jefa es algo estricta. Pide que estén ahí todo el tiempo, todo el evento. Entonces, en dado caso de que yo la convenza de que los invite a ustedes, ustedes participarían en cosas que no se necesita tanta práctica. Por ejemplo, toma de presión arterial, sí se necesita estar capacitando de que la tomen correctamente. Porque he notado que alumnos de séptimo, octavo, noveno no saben tomar presión arterial. Entonces es al menos 2 semanas estarlos citando para que vayan y estén tomando presión arterial hasta que sepan tomarla bien. Ya una vez que vayan, o bueno, que sepan, ahora sí, participan en el módulo. En el caso de ustedes, si quisieran participar, tendrían que someterse a esta capacitación previa. Si no son sometidos, y por eso es que ahorita tengo que convencer a mi jefa, entonces participarían ya sea en la parte del registro, donde prácticamente solamente lo que tienen que hacer es llenar las hojas entrevistando a las personas. Entonces, este es el módulo. ¿Qué sucede con el simposio? Este módulo yo lo tengo abierto desde 8 de la mañana hasta 11 de la mañana. Entonces, a mí me van a encontrar en el módulo, pero la conferencia del doctor Ishiwara sí tengo que ir. Él es mi codirector. Entonces, en la conferencia del doctor Ishiwara sí voy a estar ahí. En el resto voy a estar hasta las 11 de la mañana en el módulo y ya posteriormente voy a estar en el resto de las actividades del simposio. A eso es a lo que me refiero. Actividades del simposio pues son desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la presentación de los carteles y el jueves de 8 de la mañana hasta 5, igual con presentación de carteles y a las 6 nada más es la clausura. Entonces yo por eso no los puedo exigir que estén todo el tiempo, pero sí a la conferencia, al menos que es dentro de nuestra hora de clase, que es del doctor Ishiwara, de 9 a 10 de la mañana. ¿Alguna otra duda con el evento? Creo que todo bien, doctora. Ok, chicos.
De todas maneras, si alguien quisiera participar y someterse a 2 semanas previas de entrenamiento, me avisan. Pero aquí está. Y entonces, ese fue el paréntesis de la clase. Está... Y ahora sí, regresamos a la clase. Entonces, como les decía, ya vamos a tener todas estas enfermedades donde vamos a estar viendo cómo participa la epigenética o cómo participa la genómica. Entonces, en el caso de estas enfermedades autoinmunes, vamos a tener participación importante de los MIRNA. ¿Por qué? Porque se han visto muy involucrados en la inflamación. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la síntesis de estos MIRNA. ¿Qué sucede? Tenemos aquí en la parte de abajo los genes, ¿ok? Esta es una cadena, ¿quién me dice si de DNA o RNA? Muy bien, DNA. ¿Por qué? Porque se encuentra en doble hélice. Así de simple, la identifican. Entonces, tenemos a la RNA polimerasa, que si recuerdan esas primeras clases, les dije, la RNA polimerasa lo que va a hacer es la transcripción del DNA. Y entonces va a generar ese transcripto. Como ahorita estamos hablando de MIRNAs, acuérdense que dentro de la imagen que les enseñé antes de que fuéramos a pausa, los que no tienen código, que son los no codificantes, van a generar RNAs no codificantes. Son esta parte de aquí. Entonces, primero se hace un transcripto llamado transcripto primario o primirna. Este transcripto lo que va a hacer es alargarse, pero tiene esta característica de que el RNA, al tener ciertas bases, hagan de cuenta que cada uno de estos es un nucleótido, lo que va a hacer es doblarse, hacer este doblez, y entonces estos nucleótidos se van a unir con otra de aquí abajo. ¿Ok? Recuerden, tienen que ser equivalentes. Si aquí tengo una citosina, ¿aquí qué tengo? Una guanina. Muy bien, una guanina. Si aquí tengo una adenina, ¿acá qué tengo? Timina. ¿Seguros? Uracilo. Uracilo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de RNA. ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Ok. Entonces, aquí simplemente lo que pasó es que el RNA, en lugar de quedar estiradito y alargado en una sola cadena, se empezaron a juntar esas pares de base que coinciden y empezaron a hacer esta forma de horquilla. ¿Ok? Aquí, si se fijan, todo este pedazo sigue en blanco. Quiere decir que todas estas bases de aquí no se unen con esta y por eso queda esta curvatura. Las que sí se unen quedan representados por líneas. Las que no quedan representados en blanco. ¿Se entiende esta parte?
Sí, doctora. Seguros, porque después les va a tocar un examen donde me tienen que demostrar que sí lo entendieron. Entonces, DNA se transcribe a RNA generando el primirna. Este primirna empieza a doblarse a manera de que los nucleótidos se unan. Los que no se unen, queda el espacio en blanco y eso es lo que forma la horquilla. ¿Ok? Siguiente. Vamos a tener unas proteínas que lo que van a hacer es estar reconociendo que estas horquillas tienen que estar separadas. Es decir, todo esto sobra. A esas proteínas les conocemos como drosha. Y entonces, dentro de las modificaciones posttranscripcionales, pues es que este drosha corte cada una de las horquillas a manera individual y ya no queden juntas. Cada una de esas horquillas se le conoce como premirna. Ya una vez que yo tengo los premirna, lo que va a pasar es que van a salirse del núcleo a través de estas exportinas. Salen del núcleo y entonces van a ser interceptados por otra proteína llamada dicer. Este dicer lo que va a hacer es cortar esta horquilla de aquí, generando que se quede solamente dos cadenas. Las dos cadenas que están unidas, que en este caso le vamos a llamar Mirna duplex. ¿Ok? MicroRNA duplex porque son dos cadenas. Una vez que quedan dos cadenas, como es RNA y no tiene la fuerza suficiente del DNA para unirse, entonces solitas se separan. Ya no tengo la horquilla que las esté manteniendo juntas, sino que solita se separa y entonces se degrada una cadena. ¿Ok? Queda la cadena que sí tiene el código, la que es el sentido correcto. Sí, el sentido se degrada la antisentido y entonces esta de aquí, ahora sí, se estira y se queda cada uno de los nucleótidos expuestos. A esto es a lo que le conocemos ya como Mirna maduro, microRNA maduro. Y este microRNA maduro lo que va a hacer es seguir dos caminos. Se va a unir al RISC, al complejo RISC, y este complejo RISC lo que va a hacer es unirlo al RNA mensajero maduro. Una cosa es Mirna y otra cosa es mensajero, mRNA. Entonces, este mRNA es el que vamos a traducir para hacer las proteínas. Entonces, ¿qué hace el Mirna? El Mirna se une al complejo RISC y este complejo RISC lo une al RNA mensajero. Una vez unido a este RNA mensajero, pueden suceder dos cosas. Una unión complementaria, está perfectamente complementaria, y entonces ese microRNA coincide con un extremo del RNA mensajero. Como no puede traducirse porque este RNA, por tener este Mirna, no se une al ribosoma, no se traduce, y si no se traduce, lo que sucede es que se degrada. Se empieza a romper la cadena y se termina degradando. La segunda opción tenemos la complementariedad imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo tengo aquí unos nucleótidos, no coinciden con el RNA que yo estoy manejando o que yo estoy trabajando. Sin embargo, el complejo RISC los une. ¿Por qué? Porque el inicio sí coincidió. Entonces, los une y los pedazos que no se unen al RNA mensajero quedan sueltos.
queda aquí o se ve como si fuera una pequeña curvatura porque no están unidos, no forman enlaces. Como esto queda inestable, lo que va a pasar simplemente es que va a llegar un momento en el que se va a separar del RNA mensajero. Y entonces, lo que puede suceder es que no se va a degradar, sino simplemente se le conoce como represión. ¿Ok? ¿Quedó claro estos dos? Uno se degrada porque se queda unido y entonces ya no puede llevar a cabo la traducción. Y el otro no se degrada porque no se une completamente, queda inestable y puede separarse. ¿Dudas con esto? No, doctora, todo bien. Seguros. Ok, entonces, ¿cómo todo quedó claro, según ustedes? Tenemos 10 minutos para hacer la siguiente actividad. Ok, el link se los copio en el chat. ¿Quién se quiere unir por medio del código QR? Ahí está el código QR. Tengo 14 personas en sala. Acuérdense que en la siguiente clase me explican qué son las proteínas argonautas, qué son los cofactores, cuál es la hebra guía y cuál es la hebra pasajera. Yo se los explico muy de primaria, para que lo entiendan. Y por eso les dije, aquí es donde me doy cuenta de dónde los sacan de internet, porque yo no uso ninguno de esos términos. Así es que siguiente clase, presencial, 9 de la mañana en la escuela. Si no consigo salón en la escuela, en la biblioteca. Y entonces, como la siguiente actividad es exposición de artículos, la exposición la van a hacer presencial. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. De 14 que son. Entonces, vamos a continuar con la clase. Ay.
Y seguimos. En este caso, los Mirnas que vamos a ver son los Mirna que tienen que ver con la inflamación. Mirna número 1 es el MIR 155. Chicos, ahora sí, MIR 155. Promueve esta la inflamación. ¿Por qué? Porque induce la activación de las células T. Entonces, ¿qué sucede? Ante una respuesta inflamatoria donde van a participar las células T, este MIR 155 es el que se encuentra involucrado en esta activación. Y el que hace lo contrario, es decir, el que inhibe a esas células T, es el MIR 146A. Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Va a haber patologías en las cuales este MIR 146A se encuentra alterado. Y como se encuentra alterado, lo que va a hacer es aumentar la inflamación de los tejidos. Aumenta la inflamación de los tejidos y obviamente la inflamación, y aquí por ejemplo les pongo el caso de la neuroinflamación, es específica. Ay, espérenme tantito, chicos. Perdón, ahora sí. MIR 146A inhibe la respuesta inmune, ¿ok? Entonces, inactiva esas células T. Lo que sucede con la neuroinflamación es que si ustedes, una neurona, de repente empieza a secretar citocinas porque empieza a tener algún factor externo que le esté alterando, esas citocinas rápidamente van a activar a todas las neuronas de al lado. Y entonces, muchas veces lo que termina matando las neuronas no es tanto si esto fue por una isquemia o si es por un EBC, una hemorragia. No es tanto el evento lo que mata las neuronas, sino la inflamación que le continúa. Entonces, este MIR 146 es clave para poder disminuir esa respuesta inmune. Cuando este MIR 146 está alterado, esa respuesta no se inhibe y entonces la inflamación cada vez se va haciendo más grande. Si aquí esto lo estudian en neuroinflamación, quiere decir que la zona de neuroinflamación lo que va a hacer es va a matar más neuronas. Y dependiendo de dónde se encuentren esas neuronas, lo que va a estar haciendo es, obviamente, trayendo toda la patología hacia la persona. ¿Por qué? Porque si es la zona del lenguaje, la persona ya no va a poder hablar. Si es la zona motora, la persona ya no va a poder moverse. Si nos vamos un poquito más profundo, que eso llega a ser menos, pero la inflamación fue directo en la zona de los ganglios basales, pues persona queda inmóvil y muchas veces hasta se muere, ¿ok? Entonces, controlar la neuroinflamación es clave para, bueno, pues sí, para la supervivencia de la persona. Entonces, este MIR 146 se ha estado estudiando tanto en neuroinflamación como en algunas otras enfermedades o algunas otras patologías donde se lleve a cabo la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que sucede? Como estos son complementarios, es decir, uno desarrolla la inflamación y el otro la disminuye,
Al estudiar estos dos, lo que se ha visto es que se encuentran alterados en las autoinmunidades. Cuando la persona ya tiene una autoinmunidad, cuando ya el sistema inmune lo que hace es atacar a las propias células, se ha visto que hay una disminución de este MIR-146 y hay un aumento de este MIR-155. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues obviamente, si nosotros, al conocer toda la forma o toda la fisiología en la que se forman estos MIR, lo que hacemos es controlarlos, pues entonces vamos a estar tratando de regular esa inflamación que tiene el cuerpo y tratar de regular, si en el caso de una autoinmunidad, pues tratamos de regular esa inmunidad que tiene la persona. ¿Se entiende la importancia de estos dos, MIR-155 y MIR-146? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, dentro de algunas enfermedades autoinmunes, obviamente son muchas, en inmunología las van a ver. Por lo tanto, aquí nos vamos a enfocar nada más en las que vienen en el temario. Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos la tiroiditis, la enfermedad de Graves, la psoriasis, la miastenia gravis, la celiaquia, esclerosis múltiple, diabetes, lupus, anemia perniciosa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Es que en diferentes semestres les metí otras, pero bueno. Las que vamos a ver este semestre tiene que ver artritis con lupus, sí. Era relación artritis con lupus eritematoso. Vamos a ver el asma, obviamente, esa es una de las principales, que de hecho ni siquiera está aquí, creo. Asma. Y el tercer artículo que les voy a manejar va a ser de interleucina 17. En este caso, interleucina 17 es una de las principales para la respuesta inmune. Entonces, los voy a dividir en equipos y les voy a repartir cada uno de los artículos. Estos artículos, obviamente, los van a presentar enfocándose en la parte genómica, ¿ok? Es decir, obviamente, todos los artículos están enfocados en la parte genómica, pero va a venir una introducción donde me digan qué es el asma, pero eso no significa que ustedes me hablen completamente o toda la exposición sea del asma. Me tienen que hablar de cómo es que la genómica está estudiándose en el asma. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Ok? Lo mismo para la artritis. No quiero que me digan todo de cómo es la artritis, qué se está haciendo, signos, síntomas. No. Me tienen que decir qué es lo que se está estudiando y si esos genes son clave para algo. Y de la interleucina 17, pues obviamente, esa es más obvia, esa va enfocada a qué es todo lo que ha hecho la interleucina 17. ¿Dudas con lo que tienen que hacer? Entonces, doctora, la presentación solo sería una breve introducción de la patología y la parte genómica, ¿es correcto? O sea, solo serían esas dos vertientes. En sí, es el artículo. Pero es lo que les digo, o sea, lo que me han hecho anteriormente es que les doy el artículo que obviamente se enfoca en la genómica y trae una introducción de lo que es la patología. Entonces, lo que hacen es alargar esa introducción a que ocupe toda la exposición y el resto del artículo de la genómica lo deja nada más para una diapositiva. Entonces, eso es lo que no quiero. El artículo viene bien explicado, viene entendible para ustedes, para que vean
una pequeña introducción de lo que es el asma, cómo la clasifican, bueno, a los que les toque asma, obviamente, y cómo han estado estudiando la genómica del asma. ¿Ok? Igual para la artritis. Artritis, ¿cómo es? ¿Cómo la clasifican? O bueno, y no es tanto la clasificación, sino el impacto que ha tenido y los estudios que se tiene sobre esa artritis. ¿Ok? Entonces, no es que se pongan a investigar más, es que sepan el artículo, entiendan el artículo. Obviamente, si hay algo del artículo que no entienden, que se supone que ya lo vimos, ahí sí van a tener que investigar más, ¿ok? Pero sí ha pasado, y por eso lo menciono, que si yo les doy el artículo, todas sus imágenes son de otras cosas y no me ponen nada del artículo. Entonces, chequen. Descartar, no. Chequen lo que están exponiendo. Chequen el artículo. Léanlo, entiéndalo y relaciónenlo con lo que hemos estado viendo. Y en base a eso es lo que arman para su exposición. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, el artículo, bueno, ahorita se los voy a repartir. 3. Ok, voy a abrir las salas y voy a entrar a cada una de las salas y a darles el artículo que les toca. Obviamente la exposición tiene que durar menos de media hora, entonces para que también lo tomen en cuenta. No, te saco. A ver, espérame, William. William, ¿por qué otra vez aquí? ¿Estás en teléfono o en computadora? Es que es raro que te haga eso.
Que lo que. Qué delicia de equipo, cabrón. Pinche equipo de la muerte. Chicos, ¿pueden oírme? Sí, doctora. Ok. Ustedes son el equipo 2 y por ser el equipo más grande, les va a tocar el artículo de la interleucina. Estas patológicas. Ok, gracias, doctora. Doctora, y dice el compañero Gabriel que si le puede dar entrada, que estaba en la sala 1, pero creo Sí, pero bueno, necesito irme a la otra, sino como lo envío a la sala. Espérenme. ok, entonces para decirle. Ok. Gracias, doctora. Entonces, listo, chicos. Tengan en cuenta que va a ser presencial. Ay, nunca les ha tocado exponer conmigo presencial a ustedes. Ay, sí, es cierto. Ok, va a ser presencial. No quiero que estén leyendo de las diapositivas. En presencial es mucho más obvio. Entonces, si quieren llevar tarjetitas donde vengan cosas, donde vengan ahí algún, ¿cómo se llaman? Estas palabras clave, lo pueden hacer. Que si de repente se traban y no saben qué es la NFK o IKKB, ok, lo pueden tener en tarjetitas, pero no me lean toda la exposición, ¿ok? Obviamente, si me van a estar explicando las imágenes, pues sí entiendo que van a estar volteados hacia la diapositiva, pero de ahí en fuera tienen que estar viendo hacia sus compañeros. ¿Dudas? Sí. Sí, si no les paso de una vez aquí el DOI para que lo puedan ir viendo. Da. Acá. Ahí está. Ok, chicos. Si no hay dudas, entonces voy a el resto de las salas. Sí, gracias, doctora. Que el mouse a qué casa, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que quieres venir a Chimalhuacán? Jálate, jálate. No, güey, de una hoy. No mames, y luego mañana de ahí para los pi. Saco, Güey, pinche 3 horas. levantamos a las 5, güey. No a las 4:30 y nos vamos a las 5. No mames. Cámara, ya me imputó porque no van a venir. Yo me voy. Nos tocó lo más perro, vale verga. Nos No, metieron la no eran neta, como 16. carnales. ¿Eh?
Nos metieron la reata. Ya desde ahorita, güey. Sí, güey, vale ver. No, a mí me puso que estaba bien, güey. Sí, güey. No, tampoco a mí me puso nada, güey. Y eso que yo sí estaba usando, güey. No, vale verga, güey. Ni pedo. ¿Creen que la de Gineco nos dé puente el martes? Con él. No mames, ¿no? Hay que decirle, si no, que en línea, güey. No mames, güey. Es 4, güey. No mames, ¿el martes? Ah, verga, sí es cierto. Sí, güey, sí es cierto. Puta madre. No, pues ya ni pedo. Oigan, ¿cómo sugieren que lo organicemos, güey? Pues por número de páginas, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Para que más o menos. Sí, güey. Porque es un chingo, güey. 5. A la verga, de a 4 cada uno. Ah, bueno, está más o menos, ¿eh? No, es que hay que traducirlo, güey. Sí, güey. Pues ya ni pedo, güey. ¿Sabes quién se parece a la doctora, güey? Se parece al Quique, güey. No mames. Solito reacciona, güey. Ah, ustedes no los he visto. Ah, sí, solito se contesta, güey. Oye, Chapas, entonces, ¿crees que el martes expongamos en Gineco? Sí, güey, ya